Creo que quedó claro el tema ayer a una sustancia psicoactiva como es el alcohol. Logramos e intentamos aclarar ese concepto para que cada uno pueda a sí mismo guiar y direccionar su proceso de la mejor manera, ¿no? Entonces, le damos gracias a Dios por este tiempo, le damos gracias a Dios por este día y vamos a avanzar, vamos a avanzar. Hay mucho que rescatar. Este es un manual de principios y de conceptos que nos van a beneficiar mucho, que van a transformar, van a condicionar nuestra vida y de alguna manera van a modificar nuestra conducta. Una de las cosas que más se le dificulta al ser humano es ese concepto, o sea, que nuestra vida esté condicionada y que nuestra conducta esté transformada o modificada. Y ahí interviene Dios, interviene la psicología, la terapia, interviene lo clínico, lo terapéutico, pero también nosotros estamos incluyendo una terapia espiritual que es muy importante. Y aquí el versículo 27 nos dice y nos aclara más eso. Voy a retomar desde ese versículo. Si alguien me lo lee, versículo 27. Si alguien me ayuda con el versículo 27. Sí, señor. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Gracias, Felipe. Y entonces mire lo que dice aquí. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Yo no puedo andar por un camino, yo no puedo transitar sin lámpara, no puedo andar sin lámpara y no puedo andar, ¿qué? Sin luz en mi entendimiento. Una de las cosas es que nosotros volvemos a ser iluminados y volvemos a iluminar la conciencia, volvemos a iluminar nuestros pensamientos, volvemos a iluminar nuestras emociones que estaban en oscuras, pero además de eso nosotros no sabíamos qué es tenerlas en oscuras. No podíamos direccionarlas, no podíamos guiarlas, no podíamos conducirnos, no podíamos refrenarnos. Unas veces, como lo hablábamos esta semana, el viernes creo, unas veces con turbo y otras veces con freno. O sea, unas veces o nos acelerábamos mucho, otras veces nos retrocedíamos demasiado. La idea es que nosotros podamos entender, tomar decisiones, dejarnos guiar desde la lámpara. O sea, yo no creo, por eso hay una parte que dice que nosotros somos la luz del mundo. O sea, nosotros necesitamos que nuestra vida y nosotros se enciendan las habilidades, se enciendan las capacidades, se encienda lo bueno en nosotros, se encienda la obediencia, se encienda la prudencia, se encienda el amor, se encienda la empatía, se encienda muchas cosas que necesitamos, la resiliencia, que también es muy importante en el proceso de recuperación, se encienda la inteligencia emocional. Ahora todos y también ahora hablan de ese concepto y veo demasiados incluso cursos y que tiene que ver con todo lo que se aprende en la fundación. Mire, ¿cómo podría usted avanzar? ¿Cómo podría usted sostener un proceso sin lámpara? Y hay personas que creen poder, que lo intentan, pero no lo sostienen. Por eso el círculo vicioso de la recaída. Dando vueltas, se paran un tiempo, se sostienen, se engordan en una fundación, salen, recaen y vuelvan para, así no sea para la misma, vuelven para otro. Y qué miedo a ese círculo vicioso del que muchas veces hay personas que no se pueden zafar. Hay familias que no se pueden zafar de la codependencia. ¿Por qué? Porque no han prendido la lámpara en sus vidas. Es importante prenderla. Mire, vamos a mirar, antes de describir lo que, conceptos que nos enseña el capítulo 20 de Proverbios, yo quisiera que ustedes me acompañaran a Primera de Corintios capítulo 2 y revisáramos algo en Corintios 2. Si alguien, Primera de Corintios capítulo 2, partiendo de la base que aunque nosotros tenemos una vida natural,
una vida emocional, una vida mental, también hace parte de nosotros la vida espiritual. Y la persona que carece de ella, pues es una persona que primero no tiene la lámpara del Señor, porque su espíritu no está encendido, no está vivificado, no está alimentado. Aquí estamos alimentando también nuestro espíritu, así como alimentamos nuestro organismo con arroz, frijoles, lentejas, pollo, arroz, huevo, arepa, pan. Café. También nuestro espíritu necesita alimento, nuestro hombre interior necesita alimento. Aquí, el versículo 27 de Proverbio dice: me va a devolverse, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. O sea que sin lámpara, usted no puede llegar a lo más profundo del corazón. Y decíamos, creo que ayer en la escuela de sabios, hay un concepto muy importante que es el autoconocimiento. A veces uno ni siquiera sabe lo que se le está moviendo. Uno a veces ni siquiera sabe lo que está pasando en la vida de uno. A veces uno ni siquiera sabe lo que está aconteciendo en el ser de uno. Y eso es muy importante que nosotros lo logremos identificar. ¿Qué está pasando en nosotros? ¿Qué se está moviendo en la vida de nosotros? Y si nosotros no podemos llegar a lo más profundo, miren, por eso las personas hacen un proceso superficial. Aún muchos salen de la fundación y no trabajaron heridas, vacíos, traumas, conflictos a fondo. Solamente se trabajó superficial. ¿Qué es superficial? Que nos veamos más repuestos, que nos veamos menos cachetones, que a los 8 o 15 días de estar en la fundación comiendo y durmiendo bien y suspendiendo el consumo, superficialmente, ¿cómo nos vemos? Aparentemente, ¿cómo nos vemos? Pero cuando vamos más allá y el proceso nos exige y nos demanda ahondar y profundizar más, no podemos hacerlo porque solamente estamos trabajando o el cuerpo y parte del alma. Pero si nosotros no tenemos el espíritu encendido, no tenemos la lámpara que escarbe más allá, entonces por eso el maestro de la vida, Jesús, les dijo sepulcros blanqueados, porque por fuera, ¿cómo estábamos? Por fuera yo veo conflictos, veo lágrimas, veo inconformidad, veo debilidad, veo tristeza, veo depresión, veo muchas cosas frente al proceso por encima. Pero a veces yo tengo que profundizar y llegar más allá para yo poder descubrir qué es lo que realmente está pasando. ¿Por qué no quiero enfrentar? ¿Por qué no quiero asumir? ¿Por qué no quiero tomar la responsabilidad de mi vida? ¿Por qué mi vida dejó de ser gobernable y pasó a ser ingobernable? ¿Por qué dejé de modificar la conducta y por qué prefiero tener el estilo de vida y la conducta como sea? Hay personas que todavía se han acostumbrado a eso. Entonces, mire, no puedo ahondar. La idea y hoy la invitación es que ahondemos en nuestro proceso. O sea, que conozcamos a través de esa lámpara que se enciende, miremos qué hay dentro de ese sepulcro. O sea, si usted prende a oscuras, usted no ve bien. Pero si usted coge y abre, profundiza en un sepulcro, con una linterna, con luz, usted se va a dar cuenta que hay allá. Y hay personas que no les gusta que les profundicen, por eso no les gusta lo espiritual y no les gusta lo de Dios, porque venga, ¿qué representa profundizar en la vida? Encontrarse con una cantidad de cosas. Ojo, la ventaja en Dios es que cuando Dios empieza a profundizar, es para Él hacer su obra, es para Él sanar, es para Él tomar el control, es para Él modificar, es para Él glorificarse. O sea, Dios no te va a profundizar allá. Y uno de los temas con Dios es que Dios toca, es que Dios invita. En la fundación a usted lo condicionan involuntariamente.
en contra de la voluntad si usted quiere. Eso lo hacemos en la fundación, pero Dios le toca a usted la puerta y le dice, ¿me dejas entrar? Te invito a que hagamos un viaje por lo profundo y te des cuenta qué ha pasado. Ese viaje profundo representa trabajar en usted muchos faltantes, ajustar en usted muchos conflictos que aún traemos desde la concepción, que aún traemos de crianza, que aún traemos de la infancia, que aún traemos de la adolescencia y que nos afectaron en el aquí y en el ahora, que nos afectaron para el día de hoy. Pero cuando uno empieza a metérsele al rancho a la gente, cuando uno empieza a profundizar, ahí mismo llega y pone baja la guillotina, la barrera, y le dicen a uno, no me toque ese bal. Entre más ahonde usted en el proceso, entre más encienda usted la lámpara, más profundo le están llegando a usted, porque hay luz. Hay luz. El problema no es la luz, el problema es que cuando llega el problema no es la oscuridad. El tema es que cuando llega la luz, a hacer manifiesta la oscuridad. ¿Qué tiene que hacer si aquí están oscuras y prendemos el bombillo? ¿Qué pasó con las tinieblas? Se van. Nunca hay un principio, nunca van a resplandecer, nunca va a estar por encima. Las tinieblas en comparación a la luz, o sea, hay un poder, hay un gobierno, que sí hay tinieblas, sí, que sí hay oscuridad, sí, pero cuando llega la luz tienen que salir corriendo. El meollo es que si nosotros no dejamos ahondar, no dejamos profundizar, no dejamos que nos lleguen a ciertas áreas y solamente vamos a trabajar la recuperación de manera superficial. Por eso es que cuando llega la luz empiezan a salir una cantidad de cosas. Dice que del corazón, dice aquí en el proverbio que en la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y hay una parte que dice por allá en Mateo que del corazón salen los homicidios, salen las guerras, salen los odios, salen los homicidios, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen toda esa cantidad de cosas que hablábamos la semana pasada, las obras de la carne. Eso lo tiene usted allí. Y cuando llega la luz, eso empieza a manifestarse. Pero la ventaja en Dios, yo siempre digo, si Dios lo está despeinando y si Dios nos va a despeinar, es para peinarnos. Ahí no debe haber temor, ahí no debe haber miedo, porque si es obra del Espíritu, es obra de que el Señor está profundizando y está ahondando en nosotros, pues no se estrese porque hay personas que se alarman. Y hay personas que si no tienen luz en su entendimiento, no se pongan a escarbar la oscuridad, no se pongan a escarbar las tinieblas. Y hay personas que no les gusta que les lleguen allá, que les profundicen allá. Hay familias que cuando sienten que se les meten al rancho, ahí mismo, hasta ahí nomás. Entonces Dios dice, no, hay reservas, no me va a abrir el corazón, no me va a dar su corazón. Él pide, dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Por qué pide Dios nuestro corazón? Dice lo más profundo del corazón. ¿Por qué creen ustedes? El corazón está asociado también con el espíritu, pero ¿por qué creen ustedes que Dios nos pide el corazón? Que alguien me ayude con esa respuesta. Cualquier mamá ahí que nos dé una intervención. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos pide el corazón? Porque del corazón salen todos los sentimientos bonitos, ¿no? Alguien más por ahí que nos... Porque el corazón mana la vida. ¿Quién dijo ahí? ¿Quién dijo el mana la vida? Dice los proverbios que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que hay dentro, eso es lo que manifestamos en el exterior. Vamos bien, vamos bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más por allá? ¿Quién más da una idea? Última milla.
Porque en el corazón se guarda todo, no todos los sentimientos, no creo. ¿Alguien más? Dios siempre nos dice, hijo mío, dame tu corazón. Es lo que Dios pide, ¿no? Y nos pide el Señor, nos pide el corazón. Entonces la pregunta es, ¿por qué será que Dios nos pide el corazón? No, la respuesta la voy a dar basada en la palabra de Dios. Por allá en Jeremías dice, y lo que ustedes dicen es verdad, solamente le voy a añadir y le voy a complementar. Sí, es verdad, la parte de bonita, la parte de los sentimientos, mana la vida, una cantidad de temas, pero yo no puedo dejar otro contexto que es muy importante porque usted ahí se va a dar cuenta qué se mueve dentro de usted. ¿Qué se mueve dentro de usted? Nosotros no buscamos a Dios porque seamos buenos, sino porque necesitamos que Él tome control de ciertas áreas que por más de que nosotros queramos manejarlas y dominarlas, tarde o temprano se nos van a salir del control. Eso es como cuando el que creía y todavía cree que la droga la va a poder manejar, que la droga la va a poder controlar. Y entonces hay algo muy importante. Dice en Jeremías, dice que el corazón es engañoso y es perverso. Entonces, ¿qué le pide Dios a usted? ¿Lo que está sano o lo que está enfermo? ¿Qué hay que entregarle a Dios? ¿Lo sano o lo enfermo? ¿Por quién vino Él? ¿Por los sanos o por los enfermos? Por los enfermos. Si a nivel fisiológico, por ahí, cuando nuestro corazón empieza a funcionar mal, ¿vienen problemas o no? Y es un tema complejo y sensible, casi que cuando le hablan a uno de cirugía corazón abierto, eso es un tema, los médicos saben que es un tema bastante complejo, no poquito, bastante complejo, ¿sí o no? Entonces, ese corazón, aunque de él mana la vida, se enfermó y nos tuvieron que decir, engañoso y perverso es el corazón, no solamente perverso, también engañoso. Entonces Dios, ¿qué dice? Entrégamelo, deja que yo profundice, deja que yo te lleve la luz para entrar donde nadie ha entrado. Allá no ha entrado nadie, allá solamente entra Dios y usted a sacar, a sanar, a restaurar lo que tiene que sanar. Allá no le va a entrar a usted ni su marido, ni sus hijos, ni su jefe, ni su patrón, porque todos de alguna manera tenemos o barreras, o temores, o miedos, y siempre vamos a tener una limitación. Y siempre vamos a ponerle freno de mano cuando sentimos que nos van entrando a la casa. Y Dios quiere venir y ordenar la casa, pero Él va a empezar de adentro hacia afuera, de lo más profundo hacia lo más externo. Yo le decía, y le digo la verdad, yo no llegué a la fundación a engordarme. Yo llegué fue a entregar corazón, entregar situaciones, entregar conflictos, entregar defectos, entregar mi propia vida. Eso es entregar el corazón. Y yo sabía que como producto de lo que pasara en el interior, en lo más profundo, se iba después a reflejar en lo exterior. Y conozco amigos, conozco directores que desistieron de seguir trabajando con fundaciones porque decía, eso es engordar marranos, y déles comida y póngalos bonitos, y siempre vuelven al barro, siempre vuelven a lo mismo, y eso a cada rato se retroceden, De eso depende mucho la recuperación de nosotros. ¿Qué tanto usted entrega? ¿Qué tanto usted abre su corazón para que le llegue la medicina a lo engañoso y a lo perverso que hay acá? Aparentemente siempre lo asociamos con lo bonito, con el amor, con un corazoncito y una flecha así, con Cupido, con sentimientos bonitos, te quiero,
en el fútbol hacen un gol y el personaje le hace así el corazoncito, dando a entender esa figura, ¿ya? Que es muy delicada para nuestro organismo, donde nos llegue a fallar. De hecho, desde ya hay que empezar a cuidarlo, que las arterias, que no coma ciertas grasas, ya le enseñan a uno una cantidad de cosas, que tome el omega, que aquí, que allá, pero llévelo al contexto espiritual. Usted realmente está entregando esa parte dañada, afectada. Si nuestro organismo le funciona mal el corazón, imagínense en lo espiritual, cuando no está esa parte, ¿cómo estamos funcionando espiritualmente? Engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? En interrogante. Dios es el único que lo puede conocer. Y ahí es donde nosotros nos cerramos y ponemos la barrera. Entonces, queda claro y complemento la respuesta que ustedes dieron para que usted se dé cuenta qué hay ahí. Sí, es verdad, vida, pero también allí emanan una cantidad de cosas y lo que decían también. Por eso cuando usted ve que las personas hablan y hablan y hablan, expresan de la abundancia del corazón, habla la boca, es lo que tienen allí, o reprimido, o allí guardado, o un conflicto. Y entonces tenemos el reparador de corazones, no el rompecorazones, sino el reparador de corazones, ¿ya? Entonces, vamos a mirar, eso es una de las bendiciones que Dios nos da. Y si nosotros empezamos a sanar, nos van a dar todos los conceptos. O sea, vamos a identificar qué pasa con el rey, el reino de Dios, cómo es importante nosotros la honra. Honra del hombre es dejar la contienda, vamos a dejar los conflictos. Dice, el más todo insensato se envolverá en ella, vamos a dejar la insensatez. A veces somos muy insensatos. Pero leamos Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios 2. Vamos a leer desde el versículo 10. Si alguien me ayuda con Primera de Corintios, versículo 10. Amén, amén. Pero Ya Dios estamos por ahí. nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Paremos ahí, hagamos un par ahí. Hagamos un par estratégico allí. Mire lo que dice. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea que si usted no tiene el Espíritu, no tiene la lámpara, usted no sabe lo que Dios le ha revelado a usted, lo que Dios le ha manifestado a usted. Entonces, si usted no tiene lámpara, usted primero va a dar sin revelación, no va a tener el propósito, no va a tener el plan, no va a tener la estrategia, no va a tener revelación de por qué tiene que afrontar ciertas cosas y vivir ciertas cosas en la fundación. Hay ciertas cosas que usted las vive a ciegas. Las familias no tienen la revelación porque, mire, ustedes creen que a María, y ojalá esto nunca se les olvide, ustedes, ¿qué dicen? Que María, cuando vio a su hijo crucificado, porque ese fue el proceso que él tuvo que vivir. Cuando María ve a su hijo crucificado, ¿qué pasa con María? Primero, ¿dónde estaba María? ¿En qué estado estaba María cuando está frente a la cruz y ve a su hijo como lo ve? Estaba en el espíritu, alma, cuerpo. ¿Quién me dice? ¿En qué estado estaba ella ahí? ¿Quién me dice? Una mamá. En el espíritu. En el espíritu. ¿Usted cree que en las emociones, en el alma, en su cabeza,
en su organismo, en su cuerpo, ¿ella iba a resistir ese proceso? No, no lo iba a No, resistir. no me Hay apuesto. cosas que uno solamente No, en el tiene que cuerpo no se entender. puede porque es muy débil. Hay áreas y hay situaciones y hay circunstancias en la vida que usted tiene que afrontarlas con la revelación del Espíritu. Y usted, si no tiene revelación, si usted no entiende el por qué le toca hasta lavar un baño, por qué tiene que soportar, por qué tiene que tolerar, qué aprendizaje le está dando, porque usted no va a tener un noviazgo del Señor. Un noviazgo del Señor duró 7 años. Y si usted le dice a alguien, para dejarlo salir con mi hija, tiene que hacerle la visita 7 años. Y fuera de eso, llegó a los 7 años y a los 7 años le dieron la doble porción del Espíritu. Ya no son 7, son 14. Si usted no tiene revelación, ¿usted afronta eso? Pregunto. Las chicas esperan 14 años, ¿verdad? 14 años de espera hasta que les llegue la ayuda idónea, el príncipe azul. Cosas así. Y sucesivamente todo lo que tiene que ver con la vida y con la conducta. Tenemos la revelación del Espíritu. Tenemos la revelación del Espíritu. Y entonces dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por dónde nos la revela Dios? ¿Por dónde nos la revela? ¿Por dónde Dios nos muestra su voluntad? ¿Por dónde Dios nos muestra su camino? Pero si no hay vida espiritual, si usted no tiene la lámpara encendida, entonces usted va a voltear para la derecha y Dios dice, mijo, por ahí no es el camino, hay que seguir derecho o hay que voltear es para el otro lado y vamos a ir en contravía. Así como chocamos en la fundación con el sistema, es porque con el que primero estamos chocando es con Dios. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña. Mire, el Espíritu todo lo escudriña. Usted, mamá, le escudriñaba a su hijo el bolsillo, le escudriñaba la billetera. ¿A usted le hicieron ese examen? ¿Le hicieron ese examen? A usted su mamá le escudriñaba debajo del colchón, le escudriñaba la ropa, a ver qué encontraba. Hasta el celular se lo escudriñaba. Pero solamente Dios puede escudriñar lo más profundo de nosotros, dice. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios? Pues el Espíritu de Dios. Y mire qué es lo que me llama la atención aquí, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo se va a dar cuenta usted y yo lo que Dios nos ha concedido? En torno a la vida y en torno a la conducta. Hasta que yo entiendo y prendo mi lámpara, me doy cuenta que Dios no me había concedido a mí ser un chirrete. Perdóname la expresión. Así nos catalogaban a nosotros, así nos catalogaban. Ese era el diagnóstico. O esos locos, o esos gamines, o esos drogadictos, o esos viciosos, o esos ladrones, o esos problemáticos. ¿Ya? Y de todos lados nos cerraban las puertas. Pero cuando nosotros encendemos la lámpara, cuando nosotros trabajamos espiritualmente, mire, cuando una persona tiene problemas, ¿cómo cuida el corazón? Cuando una persona va donde el cardiólogo y el cardiólogo le dice, cuídese, tiene problemas de corazón o hereditarios o adquiridos, sobre todo por esa cantidad de fritanga que uno se come, por ciertas cosas que uno come. Dicen que sobre todo la grasa, ¿no? No ha ahondado mucho. Pero si yo empezase a tener dolores y dolor en el pecho y fuese donde el cardiólogo y el cardiólogo me dijera, uy, hermano, usted tiene taponada, pues yo no sé mucho, pero una arteria o algo, ¿qué hace uno ahí? ¿Qué empieza a cuidar uno?
Empieza uno a cuidar su corazón o no. Empieza uno a cuidarlo, empieza uno a andar alerta con él. Sobre todo hay unas personas muy jóvenes que todavía eso no se le va a detectar, ¿ya? Asimismo, si usted no cuida su vida espiritual, ¿usted cómo va a saber lo que Dios le ha concedido? No sabe lo que Dios le ha concedido, no sabe el proceso que Dios le ha concedido, no sabe las personas que Dios le ha concedido, no sabe que a veces lo que usted tiene que vivir y afrontar en la fundación es algo que ha concedido. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Usted se imagina que Dios a usted le puede conceder así como en la lámpara de Aladín? Dice que encomendemos a Dios nuestro camino y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero si usted no está encendido espiritualmente, usted va a creer que lo que Dios le concedió fue andar en la rumba, andar en la locura, y Dios le concedió a usted ser un príncipe de paz. Dios a usted le concedió ser un rey de reyes y señor de señores. Dios le puede conceder a usted ser el consejero de un alcalde, de un presidente, de un gobernante. Dios le concedió a usted ayudar a muchas personas. No solamente Dios le concedió a usted tener riquezas, porque pues eso es lo que más se asocia, pero más sin embargo yo le puedo decir que cuando usted vive a la manera de Dios, Dios es bueno con nosotros, Dios es bueno con ustedes. Y yo siempre le digo a los muchachos, tranquilos, esperen el tiempo de Dios, que lo de cada uno de ustedes se lo tienen allí guardado, no se preocupen. Todavía tenemos demasiados años de vida, no nos precipitemos. Todo con calma. A Abraham le dijeron, dijo 80 años, y le dijeron, tranquilo que todavía hay mucha tierra por poseer, le dijeron. Entonces, avancemos aquí, lo cual también, versículo 13 de Corintios, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿qué quiere Dios y qué viene a hacer la lámpara? A acomodar lo espiritual con lo espiritual, lo almático con lo almático y lo natural con lo natural. Ese es el orden que necesita nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Esa es nuestra vida ordenada, porque es que antes donde teníamos el espíritu, mire, el espíritu, si se puede decir que lo teníamos, está vacía, por acá abajo. Lo superficial iba de primero, el cuerpo. El alma siempre le gusta acomodarse al mejor postor. Si está mandando el cuerpo, la carne, ella se le acomoda. Si está mandando el espíritu, pues ella se acomoda también. Ella casi siempre está ahí, que es la parte psicomotriz y todo de nosotros. Y el espíritu acá abajo, apagado, sin luz, y así llevábamos nuestra vida, sin luz. Ya les dije, en la drogadicción hay un componente espiritual, porque un polito parece que tomara vida por algo y le metiera unas encañonadas, le colocara un cuchillo a las personas y le dijera, fumame, consumime, y somos todo el tiempo inducidos a eso. Pero cuando usted viene y alimenta su espíritu, pone en orden su vida y le da prioridad a lo del espíritu, alma y cuerpo, su vida está ordenada. Dice en Génesis 1 que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el primer desorden que nosotros tenemos en nuestra vida es un desorden espiritual. Usted puede ser muy ordenado y nosotros en la fundación inculcamos mucho orden. Dios
que ordena de la vida espiritual. Yo le digo a la gente, si usted no ordena su vida espiritual, así usted ordene lo natural, así usted ordena su no hay nada, apague y vamos. Dice que el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La E del espíritu, cuando está mayúscula, es el espíritu de Dios, y dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ese ya está con el minúsculo, ya que hace referencia a nuestro espíritu. Y sigue diciendo, pero el hombre natural, miren, no percibe las cosas que son del espíritu. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no. ¿Me oyen? Este es un momento espiritual. Pregúntele al vecino hacia al frente o pregúntele al vecino hacia al lado. Invítelo a este ratito. ¿Qué piensa él que es eso? ¿Qué puede pensar de qué es eso? ¿Quién me dice? ¿Una qué? Yo acá estoy loco, yo que me voy a levantar temprano, yo que me voy a conectar. Y es que hermana ya, que hablando de Dios, que rezando. Para el natural. Perdón, interrumpo. Yo he invitado a las mamás de personas que están en problemas de drogadicción. Les digo, mire, yo los invito a los devocionales. Yo siento que a mí me han servido, que sí, que lo otro. Y me responden, no, a esa hora yo no me voy a levantar. Entonces, la verdad, la gente no se dispone, no se dispone a recibir como la fuerza de Dios. Así es, doña Marisol, pero hay dos cosas allí. Primero, la condición en la que se encuentra su corazón. Y la segunda, que es lo que acabamos de plantear. Primero, la condición de su corazón. Ya les dije todo lo que hay en el corazón, ya lo miramos, todo lo que hay, pero también hay otro componente de oscuridad allí. Y segundo, pues como en la condición del corazón en el que está, pues obviamente las cosas de Dios para el natural, pues van a ser locura, porque su corazón es natural. Ya solamente bombea sangre y solamente funciona de esa manera, pero no funciona bajo otros conceptos que son los que ilustra la palabra de Dios, de sentimientos, de emociones, de amor, de vida, de muchas cosas, de luz. Es la condición. Y además de eso ya pasa a la percepción o a la apreciación que hay de lo de Dios. Es locura, es religioso, es fanático, es dogma, es imposición, es yugo. Entonces usted sin lámpara, haciendo un proceso de estos que es bien complejo, le va a dar miedo a afrontarlo, le va a dar pesar, le va a dar lástima, no lo va a comprender, siempre va a estar, sáquenme de aquí, llévenme de aquí, porque los otros sí y a mí no, y yo todavía acá. Entonces vamos a empezar a juzgar mal lo de Dios. Mire que dice aquí, voy a leer nuevamente el 14, mire, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, no las pueden entender. Mire, si su proceso es espiritual, si usted quiere llevar un proceso espiritual, usted tiene que buscarse un intérprete espiritual, porque hay intérpretes, pero hay intérpretes del alma, hay intérpretes del cuerpo. Aquí una señora, vea, 25 llamadas. Ayer a las 11 de la noche, otras 10 llamadas. Y ahorita no puede entender lo de Dios, no lo va a entender. Entonces ya le dije, no sigamos en el proceso porque vamos en contravía y vamos a chocar. Y vamos a chocar porque no puede entendernos que nosotros lo que estamos llevando es un proceso espiritual. Y si no va a haber discernimiento, si no va a haber revelación, si no va a haber, digamos, ese entendimiento de lo de Dios, esa interpretación de lo de Dios, cualquiera no puede interpretar lo de Dios, pero usted ya está interpretando lo de Dios. Mire, ¿qué es interpretar lo de Dios? Una de las cosas que más nos afianzan en la fundación es la humildad y la mansedumbre. La gran mayoría de las personas que hemos vivido problemas de conducta
egos, altivez, soberbia. Aquí por eso habla de la honra a los padres. Con los que más groseros éramos era con los papás, con los profesores. Y cuando llegamos a la fundación y nos va a salir la grosería, ay, sí, está grosero, tenga disciplina, mijo. Ay, 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 qué dolor. Yo brincan esos sentimientos. Pero mi hijo, ¿por qué está castigado? ¿Por qué dijo eso nomás? ¿Porque le habló feo así ya no van a leer? Ay, pero eso no es nada grave. Y por eso lo van a dejar 3 meses haciendo esto, 3 meses y le van a poner a disciplina. Me parece que es muy dura. Porque hizo una llamada sin permiso. Eso no es nada. A la final no está consumiendo. Y así no logramos interpretar. Y entonces nos trabajan la humildad y entonces a veces suele pasar, si te dan en una, que podamos poner qué, si te dan en una mejilla, eso no se lo estaban diciendo al hombre natural, porque cuando estamos naturalmente y nos dan en una mejilla, ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionamos? Pero eso se lo estaban diciendo y eso se lo estaba demandando Jesús a los Devolviendo el discípulos golpe. que estaban en proceso también de rehabilitación y de restauración. Se los estaba diciendo, pero ya en un estado espiritual. Ya estaban en un estado espiritual. Entonces tienen que saber interpretar el estado de las personas, la condición de las personas, y así mismo Dios nos ministra y así mismo Dios trabaja en nuestra familia. Mire, dice, en todas las cosas, pero él no es juzgado nada. Simplemente el Señor, quien le instruirá, mas nosotros tenemos no sé, no juzgue el proceso espiritual para que el le en el proceso. Siempre le digo a las personas, los sentimientos son a veces espiritual. ¿Por qué? Porque si estás está preparado, te acomoda para lo espiritual, pero además de eso, todos y todos estos conceptos se pueden entender. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Usted empieza a ser honesto, usted empieza a dar con la verdad, usted empieza a ser franco con su proceso, usted empieza a ser sincero con su proceso, ¿sí? Mire, cuando usted tiene la lámpara encendida y usted coma lo espiritual, mire lo que dice el versículo 7 de los Proverbios. Camina en su integridad el justo, o sea, usted empieza a ser íntegro, coherente con lo que dice, piensa y hace, con lo que hay acá adentro. Hay integridad. Dice, cuando usted, mire lo que dice el versículo 8 y 9 de los Proverbios. El rey que se sienta en la mano, el rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Por favor, dame un momento al apóstol, que parece que se desconectó. Dame un momento ahí, por favor.
Apóstol, ¿está conectado? Y ya, hola, hola, ¿me escuchan? Hola, es que el internet estaba molestando. ¿Me escuchan? Hola, Sí, señor. hola. Sí, sí, señor. Vale. Entonces, mire que les decía para ir concluyendo, quería llegar al versículo 8 y 9. El rey se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Si ustedes recuerdan, cuando nuestra vida está más gobernada y nuestra conducta ha modificado, a usted lo pueden dominar hasta con la mirada. Usted hoy en día ni con un chancletazo domina a un hijo, pero en el tiempo de antes los mayores pueden dar fe de eso, que su mamá con una mirada lo dejaba a usted frenado. Los mayores, en esta generación no tanto, pero los mayores pueden decir que cuando su papá lo volteaba a mirar o su mamá lo volteaba a mirar, le estaba hablando a usted, le estaba diciendo, en la casa arreglamos o no. Era más el gobierno que había, era más la lámpara encendida, había más luz en la generación de antes. Yo digo la generación de antes tenía más principios, tenía más respeto que a uno. Dicen los mayores, lo controlaban hasta con la mirada. Yo sabía cuando me torcían la mirada y tal, yo dije, ay, apá, problemas ahora. Pero ¿sabe qué decía uno? Mire, con el mirar disipa todo mal. Hoy en día lo encierran, hoy en día ni la cárcel, hoy en día ni mejor dicho, ni el garrote, ni las cadenas, una cantidad de cosas disipa el mal que ha entrado en el corazón del ser humano. Por eso tiene que llenar Dios nuestro corazón para que arranque esos pensamientos, esos odios, esas amarguras. A veces cuando le empieza a salir uno todo se mudre, ¿ya? Y mire lo que dice el versículo 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Limpiar nuestro corazón es limpiar nuestros pecados. Eso representa encender el espíritu y eso representa entregarle el corazón al Señor. Y a partir de ahí, usted estructura los pensamientos. Por acá dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. A veces no hay sabiduría para hacer la guerra. A veces no hay estrategias para no desarmar corazones. A veces es un acelere, un agite, a los trancazos nos toca a veces. Y a veces nosotros tenemos que esperar que Dios nos revele y nos diga, bueno, ¿cómo desarmamos a mi hijo? Madre, dándole el PlayStation, usted ya lo intentó de todas las maneras, dándole consejos, hablándole bonito, abrazándolo, dándole el PlayStation, dándole gusto en todo. ¿Por qué no lo intenta ahora a la manera de Dios? Ya lo intentó de 10.000 formas, inténtelo ahora a la manera de Dios. Y a partir de ahí, mire, el lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después hacerlo y reflexionar. Dice a que nosotros, no diciendo que sea la base correcta, pero para hacer entender dice que nosotros hacemos y después pensamos. Porque y por eso cuando nos trabajan el afán y la ansiedad, y nos ponen freno, a muchos no les gusta. Mire, a partir de ahí, en que porque la lámpara está encendida
mira a sí mismo. Eso se ve también en la fundación. Y se ve en la fundación porque se ve casas, se ve los se ve los barrios, en las ciudades, en los pueblos, se ve todo eso. Y de ahí es donde se orar nuestra vida, que Dios quiere arrancar de corazón. No trabaje un proceso superficial, profundice. Y profundizar es meterse a veces a unas áreas por allá bien oscuras, bien profundas, pero lo bonito es que tenemos al dueño de la luz. Él no hace racionamiento, a él no se le apaga, a él no se le va. Así como nos cae el wifi, a él no le cae el wifi, a él no le apaga la luz. Él es luz permanente. Y cuando él quiere entrar, hermano, dejémoslo entrar. Nos está gobernando la vida y nos está modificando nuestra conducta. Quiere tomar control de nuestra vida y de nuestra conducta, que nadie ni nada podría entrar a él. Que nadie ni nadie podía dominar esos ímpetus que tenía muchas veces cada uno de nosotros. Amén. Entonces, familia, Dios lo bendiga. Sí. Yo estoy leyendo el libro que no había en el autor. Es un facilitador. Sí, claro. Y la espiritualidad del ser humano puede hacer luz de la oscuridad. Y que la oscuridad está llena de vida y puede ser la oportunidad para trascender, crecer, evolucionar o superar. Ahí está, muy buena. Abrazo. Vuelve a leer, vuelve a leer. La espiritualidad del ser humano puede hacer luz de la oscuridad. Que la oscuridad está llena de vida y puede ser la oportunidad para trascender, crecer, evolucionar o superar. Muy bonita la frase. ¿Sí ve? Entonces, esa es la intención, que nosotros podamos trascender, podamos evolucionar, mejorar y llenarnos todo el tiempo de luz, o sea, de espiritualidad. Eso no es que vamos a andar como así, que nos va a salir de una aureola, no. Somos unas personas comunes y corrientes, pero tenemos vida espiritual. Hemos desarrollado unas habilidades que se activan solamente cuando nosotros somos conscientes. Sabemos lo que nos han concedido, sabemos qué es lo bueno y lo malo, sabemos qué nos conviene. Ya podemos activar cosas que para nosotros era imposible. Salía de nuestro corazón solamente cosas malas. Ahora sale obediencia, ahora sale fe, ahora sale control, sale dominio, sale otro tipo de habilidades que nosotros estamos quietos, ahí dormidas o apagadas, ahora se han sido eh, el respeto, el consejo, el escuchar, todas y cada una de estas cosas que tenemos que alejarnos, pues, a que reciban este sustento. Y para que las personas no se convierten. ¿Por qué? Porque el natural no puede percibir las cosas del espíritu y que son locura.
Bueno, yo creo que ahí por el tema de la señal, podemos ir dejando por hoy hasta acá. Entonces, muchas gracias a todos los que se conectaron, todas las fundaciones que estuvieron atentas, que estuvieron ahí, digamos, dándole el espacio a esa lámpara que es el espíritu, a que el corazón se haga uno con el de Dios y buscar que la palabra de Él se haga parte de todo lo que hacemos. Entonces, creo que ya avisarán por el grupo si mañana hay devocional o si no, entonces nos vemos el jueves. Bendiciones para todos, que estén bien. Que Dios los bendiga. Muchas bendiciones, que Dios los proteja.